Bienvenida. Me voy a permitir presentar a nuestro conferencista que nos impartirá la innovación como factor estratégico del desarrollo regional, el doctor Norman Aswad Sanen. Él es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es docente desde 1988. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores hasta 2012, nivel 2, es coordinador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional Urbano Sustentable, CEDRUS, y participa en proyectos de innovación regional y reactivación económica para gobiernos locales y el federal en diversas organizaciones como el PNUD, Pemex y UNAM. El doctor Aswad es una persona que más sabe de desarrollo regional, entonces tenemos el gusto de que nos acompañe. Tendremos unos 40 minutos, ya sea que ustedes lo puedan interrumpir, no sé, el doctor les dirá si tienen alguna duda o al final dejamos las preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor. Muy amable, gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a esta semana muy importante que organiza la Secretaría de Economía. Voy a presentar a ustedes un trabajo que lo actualicé para este evento prácticamente, que es sobre cómo se genera la innovación y qué papel tiene la innovación en el desarrollo de las regiones. Este es un trabajo que me voy a permitir. ¿En qué consiste? Básicamente les voy a mostrar el papel que juega la innovación en el desarrollo de las regiones, sobre todo en la nueva economía. La economía de hoy en día es una economía de competencia, de fuerte y feroz competencia, de apertura de los mercados, en donde la innovación juega un papel central. No solo es el conocimiento, el capital humano, sino es la aplicación de este conocimiento a las actividades productivas que se traduzcan realmente en decisiones importantes que aumenten la producción, el ingreso y el empleo, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a presentar esta idea, ¿no? Y hay un papel fundamental de la innovación. La innovación no solo es importante en la formulación de las políticas, ¿no?, sino cómo se llevan a cabo estas políticas y quiénes son los actores que participan para que esto sea una realidad, ¿sí? Ahí entran las políticas, los gobiernos con las políticas públicas, entran las empresas encargadas de la producción y los requerimientos de la tecnología, y entran también los centros de investigación y de desarrollo, generalmente las universidades. Si uno ve la literatura a nivel internacional y la experiencia en la gestión regional, todo esto se concentra, sobre todo la experiencia europea, a través de especialistas como Prager. Lo pueden encontrar ustedes en internet, googlear si quieren, ¿no?, y buscarlo en internet, sobre esta idea de la gestión regional. Hay una condición fundamental: crear los sistemas regionales y locales de innovación. ¿Qué quiere decir eso? Es buscar las condiciones bajo las cuales se puede hacer una gestión donde participen todos los actores. ¿Está claro? Empresas, instituciones y gobierno. Porque si se deja al azar, el mercado pues sesga las decisiones, y hay muchas decisiones que no se pueden lograr. Donde hay un alto potencial, si no hay una política deliberada de gestión y de creación de sistemas, pues solamente la innovación se genera alrededor de ciertas empresas, ¿no?, y detona ciertos procesos nada más. Entonces partimos de la idea fundamental de que la gestión y que la creación de sistemas regionales y locales es un aspecto fundamental para el desarrollo regional. ¿Y por qué? ¿Para qué el desarrollo regional? Porque las regiones, los territorios y las ciudades tienen especificidades muy... Yo voy a presentar a ustedes, hicimos un diagnóstico general del país, tomando en cuenta las entidades federativas, y en este sistema elaboramos una serie de indicadores para ver cómo se da la gestión regional de manera muy agregada,
tomamos entidades federativas y en función de esta gestión, básicamente hacemos la propuesta de política, que es crear los sistemas locales. No sé si hasta ahí he sido claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la idea. No existe esta metodología del proceso de gestión. Normalmente se hace a nivel de patentes y de manera muy desarticulada con indicadores muy generales y de ninguna manera se aterriza hasta el nivel de la localidad o nivel de las ciudades, porque la gestión se lleva ni siquiera por entidad federativa, se lleva por regiones específicas y llega a nivel de las ciudades y las localidades. Y hay mucho conocimiento tácito, basado en la experiencia, donde los empresarios y donde el sector social y privado que se enfrenta a problemas de mercado, tiene su propio proceso de aprendizaje que aplica sus conocimientos y puede competir en el mercado, ¿no? Pero eso no está sistematizado, ni existe una política regulada. En el país realmente, si ustedes ven la literatura, se destacan 3 experiencias importantes, ¿no? La idea de la industria automotriz como el clúster automotriz, la idea del clúster de la aeronáutica en Querétaro y la idea del clúster de la parte de elaboración de software y electrónica en Jalisco, ¿no? No hay más. ¿Sí? ¿Perdón? ¿La minera? ¿Clúster minero? Bueno, me refiero a experiencias internacionales reconocidas, ¿sí? Que se ponen como ejemplos que ilustran la política de clústeres en el país, ¿no? Hay muchos clústeres, o sea, no estoy diciendo que sean los únicos clústeres que existen, hay muchos clústeres. ¿Qué es el clúster? El clúster es un conjunto de empresas que se conectan y tienen complementariedad y conexión, en donde unos producen insumos, actividades, bienes indirectos, todos con el fin de producir un bien final. Esa es la idea del clúster, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a presentar eso rápidamente, no sé. Para ello, estos son los 5 puntos que voy a plantear. Un concepto, ¿en qué nos basamos en esta idea para proponer estas políticas? Estas ideas centrales, conceptos de interpretación. Partimos de la idea de que si uno analiza las disparidades regionales del país, estas coinciden plenamente con las disparidades en la generación de las innovaciones. Entonces hay una relación muy estrecha entre las disparidades regionales, déjenme aclarar esto, es la cantidad de actividad económica que se lleva en las entidades federativas y la participación en el Producto Interno Bruto. Si uno analiza las 32 entidades federativas, ve cómo se distribuye esta producción. Entonces, ese mismo orden en la producción es muy semejante a las desigualdades en la generación de las innovaciones, lo cual nos está indicando que hay un proceso estrecho, digamos, entre el nivel de la actividad económica y el nivel de las innovaciones y del proceso. Está claro, esa es un poco la idea. Y quiero mostrar esto simplemente, que eso es lo que les voy a mostrar a ustedes, ¿no? Y claro, como no hay una política de gestión ni de creación de sistemas regionales y locales, esto se hace a nivel del mercado y al nivel de la importancia que tienen las empresas en ese mercado y es muy selectivo. ¿Está claro? Y excluyente hasta cierto tipo. No se aprovecha ni todo el potencial, ni todas las oportunidades que se brindan en las regiones y en las localidades. Entonces, la idea de los sistemas locales es esa idea, buscar que se cumpla con esta política, ¿no? Que se aproveche el potencial. Pero eso requiere políticas deliberadas, porque la organización del mercado segmenta y excluye y solamente algunas empresas y sectores están en condiciones de generar las innovaciones y tienen mayores facilidades, ¿no? Disculpe, doctor. Dígame. Nosotros somos un holding de empresarios venezolanos todavía jóvenes, que lastimosamente sabe la situación de nuestro país por malas políticas. Y nos vinimos a este país con un capital tanto de expertise como financiero para invertir y lo que no queremos es que nuestros dólares salgan volando. ¿Qué sectores o áreas me recomienda usted fuera de estas 3, automotriz, aeronáutica? Bueno, precisamente una de las cosas importantes es tener primero un sistema que detecte las oportunidades, ¿sí? Nosotros tenemos una metodología
que se basa en cadenas productivas y en la formación de los grupos para identificar dónde hay potencialidad, ¿no? Pero déjenme un poco terminar y si quiere después al último yo le hago comentarios, ¿no? Pero el problema es exactamente ese, ¿dónde están las oportunidades y cómo las identificamos? Pues se requiere sistemas locales de innovación, ¿sí? Y esa es una experiencia internacional. En Europa, por ejemplo, esta construcción de sistemas permite la identificación y siempre se basa en la idea de los clústeres porque tienen efectos de arrastre y complementariedad muy importantes y es donde se genera la innovación y los cambios, ¿no? Entonces, el esfuerzo es crear estos sistemas como el medio para identificar, ¿no? Como propuesta, porque no existe a nivel internacional, existe en los países desarrollados, pero en México no existe. ¿Está claro? Y obviamente es lamentable porque hay muchas oportunidades que no se detectan y se pierden y quedan segmentos que no son aprovechables, siendo que hay mucha experiencia, mucho potencial. Y bueno, algunas empresas sobreviven en la feroz competencia porque generan sus propias formas de adaptación y de innovación, pero muchas otras no lo pueden hacer. Entonces, básicamente esa es la idea. En estos días escuchar una información que me gustaría que usted me diera el visto bueno, porque me parece un poco exagerada. Escuché que el 95% de las empresas mexicanas máximo tienen 10 personas, que solo hay un 5% de empresas realmente grandes, robustas. O sea, me parece una exageración. Hay una mayoría de pequeñas y medianas empresas y sí un sector reducido, no tengo los datos exactos ahorita en la memoria, pero sí es un sector reducido de grandes empresas. El problema que tenemos es precisamente que tenemos pequeñas y medianas empresas que sobreviven para generar empleos y ingresos, ¿sí? Pymes, pero en realidad muchas de estas empresas, si no generan cambios e innovaciones, se comen el capital, ¿no? Y a la larga desaparecen, ¿no? Esa es la triste historia. Pero por el otro lado, hay un potencial importante en los pequeños y los medianos empresarios porque sobreviven en el mercado, ¿no? De acuerdo a su experiencia y su capacidad. Ahora, ahí se requieren políticas. Una parte de políticas importantes es esta creación de sistemas locales, ¿sí? Porque las pequeñas y medianas no pueden actuar como empresarios schumpeterianos, modernos y con grandes disponibilidad de fondos. Estos requieren las políticas y el apoyo gubernamental, porque hay proyectos comunes donde el Estado puede, a través de la infraestructura, de la información, generar economías para todas las pequeñas y sobrevivir. El problema está porque estas empresas son importantes porque generan empleos y ingresos, y las desigualdades y el problema de empleo y de pobreza en nuestros países es muy importante. ¿Está claro? Y si uno analiza, perdón, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, nada más para contestar ya, si uno analiza con la globalización, la apertura de los mercados, las empresas lo que tuvieron que hacer es ser más eficientes. Entonces las grandes empresas sí lograron la eficiencia, pero no están generando los empleos, ¿sí? Las pequeñas y medianas sí generan los empleos, pero no son eficientes. Entonces tenemos al mediano y en largo plazo un problema de que esto se va a comer el capital, ¿no? Entonces ahí entra la idea de crear sistemas locales, donde se integre, el gobierno integre, gestione, dé información, impulse, y en donde el empleo y el ingreso son fundamentales, y es precisamente donde el desarrollo regional adquiere relevancia. Por eso las disparidades son tan grandes, y como les voy a mostrar a ustedes, la concentración se da en las principales entidades federativas, y hay problemas, digamos, de estructura que limitan, por eso se requieren las políticas, ¿no? Y no nada más aquí, se hace una política definida en Europa, por ejemplo, en Francia y los mismos Estados Unidos, hay políticas definidas para orientar la actividad, ¿no? Entonces, básicamente lo que les voy a presentar aquí, entonces el diagnóstico estatal es, construimos una serie de índices que los voy a, ya no prende esto, bueno, sí, una serie de índices que les voy a explicar brevemente y luego la propuesta. Bueno, voy a poner algunas ideas que definen esto primero para ver desde qué punto de vista estamos explicando esto. La primera idea es esta cuestión que la economía actual, la competencia, perdonen,
Perdón, déjame ver cómo está esto. No. Ok. La primera idea es que la competencia actual y la competitividad se basa en las innovaciones. Hay una feroz competencia. El país y todos los países están sujetos a competir, no solo para exportar, sino contra las importaciones. ¿Está claro? Entonces se tiene que ser competitivo. Entonces, ¿qué es la innovación? La innovación es generar nuevos productos, nuevos métodos de producción, nuevas fuentes de abastecimiento, explotar nuevos mercados, nuevas formas de organización de las empresas. Y con eso ajustarse a la competencia y sobrevivir. ¿Sí? En la literatura está muy claro que la innovación se asocia al capital humano. Capital humano, o sea, el conocimiento de los trabajadores, de los empresarios, de los centros de investigación y cómo esto genera las innovaciones. Entonces, una región en general será más rica en la medida que tenga educación, capital humano, ¿no? Y que esté, pero con una condición fundamental, que ese conocimiento se aplique, ¿no?, para generar innovaciones y se utilice en la producción y para la competencia. Si tenemos conocimiento y no hay aplicación, pues realmente no tiene trascendencia esto en el desarrollo, en la generación de innovaciones. Entonces, una condición que me atrevo a decir que nos falta mucho en México y en muchos de los países que están en vías de desarrollo. Hacer que esta gestión se dé con proyectos específicos para que el conocimiento se reoriente a generar y resolver problemas de empleo, ingresos y demás, ¿no? Sin embargo, una región puede tener este capital humano, pero si no hay ciertas condiciones que facilitan la utilización productiva. La primera condición es pues, la infraestructura de educación e investigación para la generación de innovaciones. No es en general, no es hacer ciencia pura, sino es sobre los problemas, generar las innovaciones y vincular. Las pequeñas empresas pues no tienen esa posibilidad porque requieren capital para generar las áreas de investigación, ¿está claro? Entonces no hay esa posibilidad y de ahí la idea de la política y la idea del asociacionismo de las empresas para trabajar en sectores de manera integrada y de ahí la idea de que el clúster puede generar un ámbito de participación y de efectos importantes, ¿no? Otra cosa muy importante pues son el capital social, los recursos humanos y las instituciones y las políticas públicas. Las instituciones y las políticas públicas son determinantes del resultado, ¿sí? Si yo tengo una política pública adecuada, puedo impulsar los cambios y generar innovaciones. Si no tengo esto, pues dejo que el mercado organice y que cada empresario o productor se enfrente como pueda ante la competencia y ver de qué manera sobrevive. ¿Sí? ¿Usted quiere decir algo? De hecho, está así planteado todo. No tenemos política, no tenemos educación, Sí. en varios aspectos de productos. Sí, ya sé. Entonces, ¿qué nos apoya? Por eso lo que hay que crear son sistemas locales y regionales de innovación. ¿Pero quién los crea? O sea, El gobierno tiene que crearlos y, a ver, vamos a aclarar una cosa, o sea, el gobierno, ¿no?, nos representa a todos, ¿no? Oye, si no nos representa a todos, entonces es otro mundo, ¿no? Pero el gobierno tiene interés de tomar las políticas y hay un proceso de aprendizaje y es la curva. Si tenemos un evento como este, creo que hay un interés en la parte de innovar y generar, ¿no? Esa es una cosa clara. Ahora, hay una parte técnica y una parte política, como en todas las cosas, ¿no? Técnicamente se hace esto, entonces se requiere primero considerar esto. El desarrollo, esto lo hacen los países desarrollados, pero si uno analiza los países desarrollados, pues nos llevan 100 años, ¿no? Si vemos condiciones de innovación y de cambio, ¿no? Esa es la verdad, o sea, ¿no? Tienen procesos más adelantados. Pero considero que en nuestros países tenemos conocimiento tácito, experiencia acumulada, que permite penetrar en los mercados. Ahora, ¿de qué mejor forma lo podemos hacer? Pues con los sistemas locales de gestión y de innovación,
prácticamente estas ideas, incluso a nivel internacional, datan de 1985, digamos, ¿no? También la ciencia tiene su tiempo, su proceso, y la idea de la gestión del desarrollo también, ¿sí? Bueno, eso es lo que hay, ¿no? No nos gusta, pero eso es lo que hay, y con lo que hay tenemos que resolver el problema, ¿no? O sea, no es lo mejor, no es lo ideal, pero eso es lo que existe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto, no? Tenemos que buscar soluciones. Ese es un poco el planteamiento. Entonces, crear los sistemas locales de innovación, impulsar el desarrollo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que hay que hacer. Y hay participación de empresarios. Se busca asociaciones de empresarios con el gobierno, ¿no? Con los grupos locales, es la única forma, ¿sí? Bueno, no es la única, pero es la forma que se lleva a cabo y que tiene, cuando menos, es un proceso de mediano y largo plazo que puede impulsar cambios significativos, porque frente a otra alternativa es que cada quien actúe como se le ocurra, de acuerdo a su experiencia y de su horizonte, ¿no? Y decida. Y la competencia es feroz, ¿no? Algunos no sobreviven, hay mucha mortandad, ¿no? Es la verdad, o sea, y así es el mercado, y no podemos quitarnos el mercado de encima, tenemos que vivir con eso, pero generar las condiciones para poder participar. Entonces, esto es una forma de accesar a las condiciones, ¿no? Bueno, una cosa importante es que son las políticas cuentan, esa es la idea, ¿no? Si hay políticas, las innovaciones cuentan, no se puede aislarse esta cuestión de las políticas porque es una de las condiciones importantes, ¿no? Bueno, otro aspecto importante es cómo se instrumentan las políticas, y aquí uno de lo que internacionalmente el planteamiento es la planeación estratégica. ¿Qué es planeación estratégica? Es impulsar las cosas, ¿no?, de acuerdo a las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Y el enfoque es no qué quiero lograr, sino qué puedo hacer. ¿Está claro? ¿Sí? El entorno es una condición de restricción y de competencia, y frente a eso las empresas tienen que actuar. ¿Está claro? Entonces, una planeación rígida, ¿no?, y más hoy en día, donde los procesos económicos y de desarrollo se han acelerado, si uno lo ve en los últimos 25 años, ha sido una expansión en el nivel de la información y en el desarrollo, información que tenemos todos los días. Antes yo recuerdo, les comentaba a mis alumnos que en los años 60, por ejemplo, esperábamos los informes del Banco de México para ver las reservas internacionales y para saber si se iba a devaluar o no, un año. Y hoy todos los días tenemos datos y cambia el mercado y cambian todas las condiciones. La información es demasiada, muy rápida, muy actualizada, y es una competencia tremenda. ¿Está claro? Es un entorno diferente, ¿no? Bueno, generalmente el desarrollo de la innovación a nivel internacional se realiza, lo que se llama, es un modelo de triple hélice, y es muy simple. La triple hélice consiste en que se generan innovaciones, esa es un poco la receta si quieren, cuando hay integración entre las empresas, las políticas y los centros de investigación. ¿Está claro? Entonces, cuando se da ese proceso, se hace un círculo virtuoso y se generan las innovaciones, ¿sí? Cuando se logra eso, ¿sí? Pero para lograr eso requerimos la política, ¿está claro? ¿Sí? Y eso varía con las regiones, con las ciudades, porque las oportunidades son diferentes. Los recursos humanos son diferentes e incluso las políticas también lo son, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente muy simple, esta es la idea: las empresas, el gobierno y los centros de investigación con áreas porque los centros de investigación tienen que hacer la labor de investigación. Las empresas, las pequeñas y medianas, ahí va la mitad, bueno, voy más rápido, perdón. Entonces, básicamente es el modelo de la triple hélice. La idea es darle una orientación a la gobernanza
de la innovación. ¿Hacia dónde debe ir la innovación? Y desde el punto de vista del desarrollo, partimos de la idea que debe de ir, lo que requiere el país hoy en día es generar empleos y ingresos y mejorar las condiciones de vida. Y eso tiene que hacerse porque si no, el tejido social se va a destruir, ¿no? ¿Sí? Podemos tener islas de bienestar, pero con muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, el problema de empleo y ingresos es importante y hay que generar empleos y ingresos y hay conocimiento tácito, ¿no? Básicamente ese es el modelo. Me voy a saltar rápido porque, miren, este esquema, para comparar lo que yo les decía, si uno analiza, ese es un cuadro que muestra el Producto Interno Bruto, o sea, la producción anual por entidad federativa. Como ustedes pueden ver, si ven, Distrito Federal tiene el 23% del producto, Estado de México el 10%, Nuevo León el 6%, Jalisco, hay 6 entidades, 6 que concentran el 55% del Producto Interno. La mitad de lo que se produce en el país lo producen 6 entidades. Y no solo son las entidades, sino son las ciudades, son las que producen la actividad económica. ¿Está claro? La Ciudad de México, por ejemplo, considerando el área metropolitana, produce entre el 22 y el 23% del Producto Interno Bruto en menos del 1% del territorio. ¿Está claro? Entonces, está muy concentrado. Y como van a ver ustedes rápidamente, esto coincide con el proceso de generación de innovaciones. Son precisamente estas entidades las que generan más innovaciones. ¿Y por qué? Pues porque el tamaño del mercado es mayor, porque el capital humano es mayor, porque la investigación es mayor. ¿Está claro? El mercado es mucho más especializado y la productividad es mucho más alta. Entonces, sí, sí, a pesar de que se colapsó y a pesar de todo, no ha habido cambios sustanciales, la estructura se mantiene. Hay algunas áreas en la frontera, por ejemplo, ciudades como Tijuana, como Mexicali, que duplicaron la producción, Juárez, gran parte de la industria maquiladora se fue para allá, hubo exportaciones y demás, pero la estructura no cambia. Y por ejemplo, en el caso de la ciudad de Puebla, la ciudad tuvo un gran desarrollo, ¿no? Sí. ¿Hubo alguna variación entre su posicionamiento? No, yo creo que sigue ocupando el 4º lugar la ciudad, ¿no? Incluso la población es un dato importante porque la población muestra la generación de empleos, los ingresos y los mercados locales, ¿no? Bueno, hicimos una metodología muy rápido, ya me fui mucho tiempo hablando de mucho. Esta metodología lo hicimos con un sistema de índices. Los índices son índices estatales de gestión precisamente, ¿no? Y tiene 3 índices. Este trabajo lo hicimos en 2006 y lo actualizamos a 2013, ¿no? Básicamente es un índice de gestión de actividad productiva, porque de ahí se desprende la innovación. Un índice de conocimiento e información de innovación, porque gran parte de la generación de innovaciones depende de la cantidad de la información y de su procesamiento, y un índice de gestión de las políticas públicas, ¿no? Ese índice, el general estatal de innovación, pues recoge todas las dimensiones, ¿no? O sea, y esas dimensiones, pues, se refieren a lo que hemos hablado de los actores del proceso de innovación, de las empresas, del gobierno y de los centros de educación. Y simplemente es tomar las variables, considerar los índices y hacer un índice compuesto, ¿no? Entonces, me voy rápido porque ahí el índice de gestión de innovación tiene 3. Voy a dejar esta presentación porque tiene mucho detalle, no quiero cansarlos con los detalles. Si la quieren consultar, creo que hay acceso, les dan el acceso a la información, pero tiene 3 índices, uno de gestión productiva, otro de gestión de conocimiento e información y otro, es lo mismo, de la gestión de las políticas públicas. Es un índice compuesto, es un índice que integra varios índices simples, ¿no? Y puede ser ponderado, o sea, sin pesos diferenciados, ¿no? O un promedio simple, ¿no? Y bueno, se plantea esto. A su vez, el índice de gestión productiva pues tiene índice estatal de desempeño económico, índice de fortaleza,
índice de estructura. Y lo mismo, se generaron variables para cada índice. Por ejemplo, en el desempeño económico por entidad, tomamos la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento de ocupación, el PIB per cápita regional. En la fortaleza económica tomamos el PIB de la entidad federativa, la población de la entidad, las tasas de crecimiento, la inflación, la producción básica, el valor agregado, la inversión, etcétera, inversión física, número de oficinas bancarias, son datos muy agregados. En la estructura económica, un multiplicador quiere decir la incidencia que tiene una actividad económica en otros sectores y genera aspectos de producción y empleo diferenciados, la participación porcentual de pymes en la industria manufacturera, la proporción de empleo generado por empresa mediana y tecnológica de grandes empresas, ¿no? Y claro, los resultados del índice coinciden con la idea de las disparidades. El DF, ¿no?, pues sobresale sobre el resto de las entidades federativas, siguiéndole el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Las principales áreas que concentran actividad y contribuyen son las que tienen, obviamente, esta parte más fortalecida del índice, ¿no? Ahí tenemos el puntaje del índice y pues sobresale lo que ya les dije, ¿no? ¿Sí? Luego vemos exactamente esto. La mayoría de las entidades del país, 29, se caracterizan por capacidades productivas muy bajas, ¿sí? Solo 2, Nuevo León y Estado con capacidad, y solo el DF con una capacidad productiva alta, ¿sí? Recuerden que el DF, bueno, digamos, decimos DF, pero la Ciudad de México prácticamente tiene 20 millones de habitantes. Es un mercado enorme, ¿sí? Con el área de la zona metropolitana, ¿no? ¿Sí? Luego el de gestión de conocimiento es capital humano, instituciones de educación, potencial innovador, infraestructura informática. Ahí están las variables, no me voy a detener, es como se construyeron los índices, está el puntaje y el resultado de cómo es la gestión. Pues el 87% de los estados pertenecen a regiones de capacidad de gestión muy baja, lo que significa reducción capacidad de gestión de conocimiento. Un grupo de 4 estados, pues es Coahuila, México y Nuevo León, un nivel medio, y el alto potencial lo sigue teniendo el DF. Incluso hoy, que hubo un cambio en la economía, sigue concentrando de manera importante. Luego el de gestión de políticas públicas, tenemos estos 3 índices también que se forman, ¿no?, con esas variables, ¿no? Me voy a seguir. Y los resultados del índice, otra vez, el DF ocupa el primer sitio en exclusiva y le siguen entidades, Estado de México y Nuevo León. Las 29 entidades federativas tienen gestiones muy bajas, obviamente entre las más pobres, menor el proceso de innovación, ¿sí? En gran medida las diferencias se deben a un problema de eficiencia de la gestión de las políticas públicas. Entonces, ante este panorama, ¿cómo es posible que se generen las innovaciones y qué efecto tienen estos sobre los problemas del desarrollo regional? De seguir este proceso, pues obviamente que las disparidades incluso tienden a crecer, ¿no? Entonces, no se puede dejar de manera deliberada a que este proceso, bueno, sí se puede, pero que caeríamos en el caos, ¿no? Se generen las innovaciones de esta forma. Lo que se requiere es una política deliberada de gestión de la innovación, ¿está claro? ¿Y eso qué implica? Pues implica de manera deliberada hacer que participen de manera directa las empresas, los centros de investigación y las políticas, y unirlas. Tomar los clústeres por regiones, ¿no?, y por ciudades, y ver cuáles son las oportunidades. ¿Está claro? Entonces, para eso se tiene que generar la gobernanza. La gobernanza es la dirección de la innovación, y eso… Capacitarlos, apalancarlos. Claro, para poder integrarlos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos los resultados, y bueno, los resultados son básicamente en el índice de gestión, pues se ratifica esta idea de que el DF, Nuevo León, Estado de México son de muy alta capacidad,
y el 29% del resto, ¿no? Pues son de muy baja. Entonces, ahí la idea del papel central que tiene el sistema local de innovación, ¿sí? Existen de manera natural los gobiernos, las empresas y las instituciones trabajan cada quien por su lado. Entonces, no están vinculados, ¿sí? Y eso, pues, no garantiza un proceso deliberado de gestión de la innovación y de creación de innovaciones, ni hay proyectos estratégicos. Cada región puede tener proyectos estratégicos específicos, ¿no? Asociados tanto a la creación de una nueva actividad económica como para resolver problemas de empleo, de ingresos, etcétera, ¿sí? Las universidades e institutos también tienen sus agendas propias. Entonces, no se ha dado este proceso, o se da de manera muy esporádica este proceso. Se requieren acciones muy deliberadas para hacer esa gestión. Entonces, de ahí la idea de construir el sistema regional y local de innovación para integrar a estos sectores y hacer que la innovación se logre desde una perspectiva obviamente de planeación estratégica, como ya señalaba, y la gobernanza en la innovación. ¿Qué requerimos para la gobernanza? Pues formar comités de participación en donde empresarios, gobierno y instituciones participen, determinen una agenda de investigación prioritaria, ¿no? Y detonen sobre qué actividades, y de ahí exista la confluencia de la política pública para detonar los procesos y no tener un esfuerzo atomizado de la política pública, ¿no? Que no garantiza un ejercicio eficiente y adecuado de los recursos. Para eso, pues, requiere un comité estratégico regional y local, el establecimiento de este comité estratégico y una metodología que opere, ¿no? A través de esta gestión de la innovación. ¿Cuál sería esa metodología? Y con esto termino. Hacer un primer diagnóstico de la gestión. El diagnóstico que yo les he presentado es un diagnóstico muy agregado. Si yo bajo a nivel de regiones y de localidades, eso puede multiplicarse, ¿no? N veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sistema de gobernanza de la innovación y la planeación estratégica. ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes son los agentes involucrados en este proceso? Después, seleccionar las cadenas productivas como actividades claves para ver que impulsen el desarrollo regional y local y cómo participa el resto, ¿no? ¿Sí? Los diagnósticos regionales de gestión en los clústeres estratégicos y luego hacer el plan estratégico y el programa de acción para el desarrollo de los clústeres. Entonces, con esto termino. La idea básica es que se requiere una política deliberada para que la innovación se logre. De otra manera, es esporádica, es incierta, es errática, es selectiva y no resuelve los problemas, ¿no? Espero que con esto, muy apresuradamente, haya quedado claro el planteamiento de por qué se requiere estos sistemas, ¿no? Y sin duda es importante crearlos, ¿no? ¿Sí? No hay muchas alternativas, ¿no? Gracias. Pues estoy a sus órdenes si quieren algunas aclaraciones, preguntas. De todos modos, que le vaya bien, mucho gusto. La ponencia está ahí, ¿no? Creo que les van a dar acceso, ¿no? Pero cualquier cosa estoy a sus órdenes.